Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este breve apunte tan interesante que es el sentido de la divinidad o el sensus divinitatis. Un concepto que ha sido abordado por ciertos filósofos que hemos visto tanto en el blog como en el canal de YouTube. Su importancia es capital porque nos indica algunos rasgos, algunos elementos de la naturaleza humana que conviene saber, Y este es el innatismo que tenemos a pensar que existe una divinidad y que el ser humano de alguna forma se ve siempre vinculado a ella en términos de creencia. Así que vamos a ver este interesantísimo concepto que es el sensus divinitatis. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, el sensus divinitatis es un concepto teológico y filosófico que se refiere a una percepción o conocimiento innato de Dios en los seres humanos. Y la idea principal es que todos los humanos poseen una predisposición natural para reconocer la existencia de lo divino, incluso sin una revelación especial o un proceso racional elaborado. Y este concepto está fuertemente vinculado con Juan Calvino, quien lo desarrolló en su obra Institución de la Religión Cristiana de 1536. Calvino argumenta que el conocimiento de Dios no depende exclusivamente de la enseñanza o la instrucción religiosa, sino que está impreso en la naturaleza humana. En otras palabras, es algo innato, una parte fundamental de la condición humana. Para Calvino, este sentido de lo divino es una manifestación de la imago Dei, es decir, la imagen de Dios en el ser humano. Todo esto a propósito del versículo 1:27 al 29 del Génesis, que dice: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, en su Institución, que es su obra fundamental, específicamente en el libro primero, capítulo 3, Calvino expone que la creencia en Dios es tan universal que incluso aquellos que afirman ser ateos, en el fondo, no pueden escapar completamente de esta impresión natural de lo divino. Según él, aunque algunos puedan intentar sofocar esta creencia o corromperla mediante idolatría, supersticiones o escepticismo, el sensus divinitatis sigue existiendo como testimonio interno de la existencia de Dios. De hecho, esta idea nos puede recordar también a San Anselmo de Canterbury con respecto al argumento ontológico, donde Anselmo decía: tanto para el ateo como para el insensato, negar la existencia de Dios y al mismo tiempo tener una idea de él es una incongruencia y una contradicción. Claro, porque de hecho para San Anselmo de Canterbury, Dios es aquello que más allá de él no puede pensarse algo más grande. Y esa frase, que es el argumento ontológico, es decir, no hay nada más grande por lo cual pueda ser pensado, Dios es eso, aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado, lo puede entender tanto el insensato como el ateo. Pues si el ateo niega la existencia de Dios, este de todas maneras piensa en un ser más grande del que nada puede ser más grande, por lo tanto el concepto de Dios vive en su entendimiento, pues de otra manera no podría negar su existencia. Por lo tanto el ateo solo informa que Dios no existe fuera de su entendimiento. En consecuencia, al mismo tiempo afirma que existe en realidad. Y en el caso del insensato, es correcto pensar que si incluso él puede comprender que no puede haber otro ser más grande, entonces la existencia de Dios estaría en la mente de aquel insensato. En fin, San Anselmo de Canterbury ya nos hablaba de que hay un conocimiento innato de Dios. El concepto de sensus divinitatis en Calvino tiene una estrecha relación con la noción también de conocimiento innato en San Agustín de Hipona. Ambos sostienen que el ser humano tiene una inclinación natural hacia lo divino, aunque su capacidad para percibirlo puede verse oscurecida por el pecado. Y en este sentido, la teología reformada de Calvino hereda muchas de las ideas de la tradición agustiniana, aunque con ciertas diferencias clave en su desarrollo y aplicación. Porque San Agustín argumenta que el alma humana está orientada hacia Dios, porque Él es la fuente última de la verdad y la felicidad.
En las confesiones se expresa su famosa idea de que el corazón humano permanece inquieto hasta que encuentra descanso en Dios. Para él el deseo de Dios es inherente a la naturaleza humana y el conocimiento de lo divino no es algo que debe aprenderse desde afuera, sino que está inscrito en la estructura misma del alma. De hecho, San Agustín decía a Dios, ¿dónde hay que encontrarlo? Hay que encontrar a Dios en nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, el pecado original ha distorsionado esta percepción, haciendo que los seres humanos se alejen de Dios y busquen la verdad en cosas transitorias. Calvino desarrolla esta misma idea bajo el concepto de sensus divinitatis, sosteniendo que todos los seres humanos poseen un sentido innato de la existencia de Dios. No obstante, enfatiza que debido a la corrupción del pecado, este conocimiento suele ser suprimido o deformado en idolatría y superstición. Y en su institución de la religión cristiana argumenta que incluso aquellos que se proclaman ateos no pueden escapar completamente de la impresión de lo divino, pues esta es una característica universal de la humanidad. Mientras que San Agustín ve el ateísmo como una forma de ignorancia o desorden del alma, Calvino lo percibe como un acto de represión consciente del sensus divinitatis. Pero también, cuando nosotros hablamos de sentidos, muchachos, estamos hablando también de una rama muy importante de la filosofía, la ciencia y el conocimiento, que es la epistemología, que es la ciencia del conocimiento, es decir, cómo conocemos lo que conocemos. Y esto tiene, pero vital importancia en esto del sensus divinitatis, porque nosotros sabemos que existen los 5 sentidos, que nos hablaba Aristóteles, Platón, que son aquellos que aprenden la realidad inmediatamente, ¿no? Y de forma material. Pero el sensus divinitatis es totalmente otra cosa. El sensus divinitatis, entendido como un conocimiento innato de Dios, tiene profundas implicaciones epistemológicas tanto en la teología reformada de Calvino como en la filosofía también de San Agustín. San Agustín también nos habla de esto. Desde una perspectiva epistemológica, este concepto puede verse como un fundamento del conocimiento religioso, basado en la idea de que la mente humana está estructurada de tal manera que naturalmente reconoce la existencia de Dios. Y en este sentido la fe se convierte en una forma de conocimiento que no depende exclusivamente de la razón o la evidencia empírica, sino que se basa en una autoridad superior que es Dios mismo. San Agustín desarrolla una epistemología que otorga a la fe un papel central en el proceso del conocimiento. Recordemos esa frase que nosotros tenemos en un podcast también, que es nisi credideritis non intelligetis, es decir, sin creer no se puede entender. Y sostiene que la fe es una condición previa para el verdadero conocimiento. Para Agustín, el ser humano no puede alcanzar la verdad última, por medio de la razón sola, ya que su entendimiento está limitado por el pecado y la finitud. La fe, en cambio, permite acceder a un conocimiento más profundo que se fundamenta en la revelación divina y en la autoridad de Dios. Y en este punto, el sensus divinitatis se alinea con su pensamiento, ya que implica que el conocimiento de Dios nuevamente está inscrito en la naturaleza humana. Y claro, ¿cómo es que la fe de alguna forma es una forma de epistemología, de conocimiento? Porque nos dice Agustín, nos señala lo siguiente, no es que Agustín haya dicho sí, este es un modo epistemológico, no. Pero no, se deduce por lo siguiente, Agustín nos dice que para creer a alguien, nosotros tenemos que tener fe. Obviamente. Pero porque imaginémonos que no tenemos fe. Alguien se nos acerca, nos empieza a decir algo y nosotros de partida no le creemos. ¿Cómo vamos a proceder de esa forma? Si nosotros procediéramos de esa forma no podríamos hablar con nadie. No podríamos avanzar en ninguna relación intersocial. Por ejemplo, imagínense ustedes incluso en un colegio. Imagínense que el alumno parte no creyéndole al profesor, objetándolo a priori. ¿Cómo va a suceder cualquier proceso de aprendizaje si el alumno no tiene esta cuestión de creerle de buena a primera al profesor? No, primero tiene que creerle lo que le está diciendo. Después el alumno lo podrá objetar, podrá hacer un análisis posterior y decir, mire, profesor, usted está equivocado por tal y tal razón. Pero en primer lugar tiene que creerle.
en primer lugar tiene que creerle. Y lo mismo con respecto a cualquier persona. Si uno está escuchando a una persona, ahora claro, si aquella persona dice algo absolutamente inverosímil, absolutamente poco creíble, pero es justamente eso, poco creíble. O sea, queda un remanente de creencia que usted puede ya verificar posteriormente, pero no se puede negar que el ser humano debe creer en algún porcentaje o creerlo absolutamente, etcétera. El innatismo de la creencia está ahí, dice San Agustín. Y ahí, claro, cuando uno le cree verdaderamente a una persona, ahí se funciona un sistema de sociedad donde nosotros nos podemos permitir cualquier tipo de relaciones. Incluso para las relaciones quizás que puedan sonar mucho más materiales, pero si uno va a comprar a un supermercado, cualquier acción comercial, uno tiene que creerle primero al vendedor. Tiene que creerle y bueno, ahí va viendo los precios, puede hacer un estudio de mercado y ahí quizás puede entrar en diferencias, pero en primer lugar lo tenemos que escuchar, ¿no es cierto? Tenemos que creerle. Y esto también ha sido muy importante con respecto a la presunción de inocencia. Porque claro, o sea, todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Mm? Por lo tanto, se supone que como todos son inocentes, a todos debiéramos creer en principio, ¿no? Entonces este enfoque epistemológico también se conecta con la teoría agustiniana de la iluminación, o sea, Agustín sostiene que todo conocimiento verdadero proviene de Dios, quien actúa como la luz que permite a la mente humana percibir la verdad. Y eso lo vimos en obras como de Magistro, sobre la Trinidad, donde explica que el conocimiento humano no se adquiere de manera autónoma, sino que siempre depende de la iluminación divina. Lo mismo que señala también Calvino, que el hombre no puede hacer las cosas por sus propias fuerzas, sino que es Dios siempre el que está interviniendo ahí con su omnipotencia. Por lo tanto, esta quizá es la gran cuestión, ¿no? Calvino enfatiza más el aspecto de la depravación humana, porque debido al pecado, el sensus divinitatis se encuentra distorsionado y no puede conducir al conocimiento pleno de Dios sin la gracia especial. Entonces, ese quizá es uno de los grandes problemas para Calvino, y un problema de urgencia que tiene que ser de alguna forma reprimido. ¿Mm? Y así lo hizo, digamos, también en su vida, ¿no? Esto también se llevó de alguna forma, vamos a decir, en la práctica. Y también tiene un importante componente de realidad, porque Calvino junto con esto nos dice que la religión entonces no es una invención de algunos hombres astutos para controlar las masas. No es nada de eso, porque la verdad es que la religión solo obedece a este sentido interno que tenemos de la adoración y creencia a un Dios. Es una disposición absolutamente natural. Ningún engaño habría sido exitoso sin esta predisposición innata. Por lo tanto, si bien es un fenómeno curioso, existe, real. De hecho, se puede ver incluso en la historia, ¿no? Porque quienes niegan a Dios son paradójicamente quienes más miedo sienten de él, como por ejemplo Cayo Calígula, dice Calvino, quien a pesar de su irreverencia temblaba ante cualquier señal que percibía como indicativa de la ira divina. Y eso es característico de aquellos que se burlan de Dios, que tratan de ocultar, que tratan de reprimir esto que llamamos el sensus divinitatis. Esto es un concepto entonces interesante, muchachos, sobre todo para seguir comprendiendo mucho más de la naturaleza humana. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y para que también entren a la comunidad de Filosofía Apuntes que tenemos en un grupo de WhatsApp. Está todo esto en la descripción del video.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.